de la disciplina es igual a amar y permiten que los niños hagan lo que quieran, lo que bien les parezca. Consienten todo. Hoy vamos a decir, permitimos y consentimos. Como resultado, encontramos o nos encontramos muchas veces desesperados. Habemos padres desesperados con niños agresivos que no sabemos muchas veces manejar las situaciones de la vida y ellos tampoco están preparados para enfrentar los diferentes desafíos que la vida trae para ellos en el presente y en el futuro. Bienvenido al tema número 8 del curso de Hogar y Familia. Bienvenido. Hoy el título es El poder de la disciplina. Bien, la pregunta que nos vamos a hacer ahora es, ¿qué se necesita para poner disciplina en el hogar? ¿Qué se necesita para poner disciplina en el hogar? Vamos a la página 35 de nuestro curso. Vamos a la página 35 de nuestro curso y vamos a estudiar juntos entonces. Página 35 del curso. La primera pregunta que nos vamos a hacer, entonces es, ¿qué se necesita para poner disciplina en el hogar? Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Bien, dice el texto bíblico, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Notemos lo que dice el texto bíblico. Dice padres, a los padres nos dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino en lugar de provocarlos a ira, debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El texto bíblico lo dice con claridad, es necesario practicar la disciplina y la amonestación, pero también aclara que se debe hacer según la palabra del Señor. Lo que vamos a resaltar nosotros como respuesta allí, y vamos a escribir como respuesta a la pregunta, ¿qué se necesita para poner disciplina en el hogar? La respuesta sería, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Recordemos que la disciplina debe ser un acto de amor. La disciplina debe ser un acto de amor y no de ira contra nuestros hijos. Aquí está la instrucción. El curso nos dice que no debe ser un acto de ira, sino un acto de amor. Si estamos enfadados, estamos molestos por algo que nuestros hijos hacen, debemos recordar que debemos tener autocontrol. Debemos controlarnos nosotros mismos. Dice el curso que ninguna acción que se haga como respuesta a la amonestación que nosotros damos nos va a producir autocontrol, sino que nosotros debemos tener autocontrol para que las acciones que hagamos tengan resultados en nuestros hijos.
Recordemos también que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos a comportarse de manera correcta. Y si le estamos enseñando a comportarse de manera correcta, y si el niño ve en nosotros falta de control, ve nuestro descontrol en lo que estamos haciendo, los niños van a imitar. Esa es la realidad del mensaje que nosotros tenemos que enfrentar hoy. Tenemos que enfrentar el hecho de que los niños van a imitar lo que los padres hacen. Y si nosotros corregimos mal, ellos van a aprender a hacer lo mismo y se van a equivocar no solamente en sus acciones ahora, sino cuando les toque enfrentar solos en la vida. Así que la lección que nos da el texto es: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino amonestadlo, disciplinarlo, ¿ya? Disciplinarlos en el Señor, criadlos con disciplina y amonestación del Señor. Bien, está escrito entonces la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta, o la misma pregunta, pero el siguiente texto que está en Mateo capítulo 5, versículo 37. Vamos a aprender un poco. Yo estoy aprendiendo, así que la lección es para todos. Mateo capítulo 5, versículo 37. Pero sea vuestro hablar, dice el texto, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si nosotros respondemos con duda o damos una orden con duda, la respuesta va a ser dudosa. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, la respuesta no va a estar de acuerdo a lo que nosotros requerimos. Que nuestra lección de hoy sea nuestro hablar sí, sí, no, no. Entonces pongan ahí su respuesta. Sea vuestro hablar o nuestro hablar, póngale en términos personales, sí, sí, no, no. La orientación que se nos da es que nosotros como adultos, como padres, o todo el que tiene ejercicio de autoridad como persona de experiencia, o toda persona mayor, cuando da la orden o la orientación o la amonestación a una persona menor, a una persona que está bajo nuestro cuidado o nuestra tutela, debemos de ser claros en nuestra apreciación. Y nos dice el curso que debemos cumplir nuestras promesas. Cumple tus promesas. Si usted le prometió a su hijo que lo castigaría, si prometió castigarlo, castíguelo, hágalo. No dé su brazo a torcer, porque si no, la información que le está dando es a aprender a enviar. Y muchas veces, aunque ellos no lo quieren, nos vamos a sentir o ver manipulados en nuestras decisiones. Entonces, si usted prometió castigarlo, castíguelo.
hágalo, cumpla su promesa. Cuando no lo hace, le enseña la impunidad, a romper las reglas. Ellos piensan y dicen, yo rompo las reglas y no me va a pasar nada. Y cuando tenga que enfrentar las cosas solo y les pase lo contrario, van a tratar de buscar culpables y no van a aceptar sus errores. Ahora, si le prometió una recompensa, también cumpla con esa recompensa para que sus palabras no pierdan valor delante de sus hijos. Muchas veces hemos perdido el respeto de nuestros hijos porque no hemos cumplido nuestras palabras. Así que ahora aprendamos y comencemos a practicar de aquí en adelante un sí, sí o un no, no. Y lo que se dice, que aprendamos a cumplirlo. Vamos al siguiente texto bíblico entonces. Vamos al siguiente texto bíblico. ¿Qué se necesita para poner disciplina en el hogar? Ahora vamos a Proverbios, capítulo 22, versículo 6. El texto bíblico dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Ahí está, copien por favor. Copien. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Las lecciones de disciplina, respeto, unidad, autoridad y reverencia deben presentarse al niño desde temprana edad. Desde temprana edad. Dice el curso, no lo dejes para después. Si dejamos para después, es probable que el niño no encuentre el camino correcto de la vida y se pierda. Sabemos que Dios a todos da oportunidades y nadie se perderá por culpa de otro. Pero si el niño se pierde, será por su propia responsabilidad, es decir, cuando sea adulto. El problema es que nosotros como padres, por no haber instruido correctamente, también nos perderemos. Así que no dejemos esta tarea para después. Si tienes tu hijo pequeño y todavía está bajo tu tutela, el consejo es instrúyelo en el camino del Señor. Cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos al siguiente texto bíblico. Está en la siguiente página, página 36, Proverbios 29, 15 al 17. Proverbios 29, 15 al 17. Dice el texto bíblico, la vara y la corrección dan sabiduría. Qué interesante. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Y es como un así pues, al final, corrige a tu hijo
y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso y alegría a tu alma. Escribamos la respuesta allí. Corrige a tu hijo y te dará descanso y alegría a tu alma. Cuando leemos en la Biblia la vara, dice que no es una vara que agarremos en la mano para castigar, sino es un instrumento de medición. La referencia bíblica, valga la redundancia, refiere un instrumento de medición utilizada en el contexto del juicio, para medir la dimensión del cargo o el castigo o el pago que se tenía que dar como compensación a la persona a quien se debía. Los padres, según el texto bíblico, deben medir, dice, debemos medir las acciones de nuestros hijos. Medir, tomemos la vara y midamos, está diciendo que midamos las acciones de nuestros hijos. ¿Ah? Imagínate, está la acción del hijo. Tú has dicho, esta acción está mal, está equivocada, ha faltado el respeto, ha desobedecido, se ha portado mal, no ha cumplido sus tareas, y podemos hacer una lista múltiple de muchas cosas que el hijo pudo haber hecho mal. Y el juicio correcto, según el texto bíblico, no sería decir esto está bien o esto está mal y no explicar, sino deberíamos de tomar la vara, el instrumento de medición, y medir las acciones de nuestros hijos, haciéndole ver dónde se equivocaron. ¿Ah? Aquí está la acción, aquí está la vara. Mírame, la vara dice que debe ser así y tú has hecho así. ¿Te das cuenta del error? Esto es lo que está explicándonos el texto bíblico, y para mí me emociona saber que esta es la explicación más correcta. Y entonces, al ver el error, tanto el padre como el hijo podrán establecer qué hacer para cambiar, para que la conducta del hijo sea tal como está la vara, el instrumento de medición. Así que tenemos que prepararnos para saber qué decirle. Y las mayores instrucciones, las instrucciones infalibles, las instrucciones correctas, Dios lo ha puesto en las Escrituras. Así que vayamos a la palabra del Señor y siempre dejemos que Dios nos guíe. ¿Y qué hacer cuando no sabemos cuál es la medida correcta? Busquemos el consejo de Dios en oración. Podemos decir, siento que esto está mal, pero vamos a estudiar juntos. Vamos a buscar el consejo de Dios. Y si tu conciencia te dice que está mal, deja de hacerlo. La mejor disciplina, también nos instruye la cita, no es la que usa la fuerza. Yo me he equivocado muchas veces en este punto. Así que tengo que corregirme, porque eso no da resultado. No es la que usa la fuerza para no hacer algo. De nada sirve apenas decirle lo que no deben hacer.
No solo basta decirle, eso está mal, no lo hagas. No basta solo decirles lo que no deben hacer. Se les debe decir lo que deben hacer. Así que nosotros tenemos un ministerio que desarrollar como padres y debemos prepararnos para enfrentar el desafío de la crianza de los hijos. Es probable que aquí haya alguien que como yo hemos equivocado en el camino, pero las instrucciones son para que nosotros aprendamos a ser mejores padres y enseñemos a nuestros hijos a ser mejores hijos, para que cuando ellos crezcan sean mejores padres. Pastor, me preguntan, ¿y qué hago cuando mi hijo ya está grande y ya no me hace caso para nada? He perdido la autoridad. Ora, dice el Señor. Tenemos que orar, velar y orar. Y decir lo que es correcto. Aun cuando no seamos aceptados, ellos sabrán que si decimos la verdad, un sí, sí o un no, no, y también reconocemos nuestros errores y nos motivamos a hacer lo correcto, a corregir a nuestros propios errores como padres, ellos sabrán que hay un valor a quitar, aun cuando parezca que no nos escuchan. Así que corrige a tu hijo y te dará descanso y alegría a tu alma. Vamos al siguiente texto, Hebreos capítulo 12, versículo 11. Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y claro, cuando corriges al niño, el niño se pone triste, llora, dice, no, por favor, no. Mira, no me castigues, yo no lo hago más. Se pone triste, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que no temas ejercer disciplina. Ahora puede dar tristeza. Ahora puede crear alguna situación que te cause preocupación y prefieras no hacerlo, pero hazlo con la seguridad que después dará fruto apacible de justicia y tus hijos, nuestros hijos, serán buenas personas, ciudadanos, candidatos para el reino de los cielos. Vamos al siguiente texto bíblico, el último texto de esta primera sección. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Dice el texto bíblico, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando a los padres. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nota allí lo que está diciendo el texto bíblico. Las repetirás a tus hijos en todo tiempo. Las repetirás en todo tiempo. La Biblia nos orienta que cada padre debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos cada día. Utilizar todos los medios para que estas lecciones no se olviden nunca.
pensando un poco más para que sepan, sino que sobre las lecciones que cada historia nos brindan y nos ayuden a amar a nuestro Dios. El propósito es amar a Dios de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Debemos amar al Señor nosotros en primer lugar. Y ese debe ser nuestra decisión hoy para enseñar también a nuestros hijos a amar al Señor. Es la única seguridad de poder un día estar en el reino de los cielos. Porque si amamos al Señor, aprenderemos a andar en sus caminos. Dios bendiga las decisiones que estamos tomando el día de hoy. Vamos a la segunda parte de nuestro curso. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y ha dejado las instrucciones claras, las reglas claras para que seamos felices. Esta es la respuesta que nosotros debemos dar a Dios por el amor que Él nos ha dado y el amor que nosotros queremos desarrollar. Así que vamos a la segunda parte de este curso y aprender cuáles son estas reglas claras para que nosotros seamos felices. La primera pregunta que nos hacemos en esta sección es: ¿qué experimenta quien vive según la ley de Dios? Ahí está el Salmo capítulo 19, versículos 7 y 8. ¿Qué experimenta quien vive según la ley de Dios? El texto bíblico dice: la ley de Jehová es perfecta. Léanlo ustedes. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Noten las palabras que puse en negrita. Convierte el alma. ¿Qué experimenta quien vive según la ley de Dios? El que vive según la ley de Dios va a experimentar una verdadera conversión en su corazón. ¿Qué más dice? Hace sabio al sencillo, se hará sabio. ¿Qué más dice? Alegra en el corazón, tendrá alegría, gozo en su corazón. Alumbra a los ojos, sabrá conducirse, tendrá una mejor visión de las cosas. Ahí está la respuesta. ¿Qué experimenta quien vive según la ley de Dios? Ahí está: conversión, se hace sabio, tiene alegría en el corazón y una mejor visión de las cosas. Qué hermoso testimonio de este texto bíblico. A veces queremos buscar todo esto en las cosas de este mundo. Estudiando una carrera, mirando algún programa, yendo a algún lugar. Pero aquí nos dice que esto lo podemos encontrar viviendo según la ley de Dios. Vamos a otra pregunta que es clave para entender el tema. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Primero de Juan capítulo 3 versículo 4 nos enseña y nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción
de la ley. A ver, entonces la pregunta es, ¿qué es pecado? Según el texto bíblico en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, pecado es infracción de la ley. Pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. ¿Ya? La ley del amor de Dios, expresada en los mandamientos de la ley de Dios, que sintetiza lo que en esencia es el resultado de vivir separados de Dios. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. En esencia, el pecado es decir a Dios, yo no quiero estar contigo. Yo no quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir según mis propias leyes. Y entonces nosotros pecamos, infringimos la ley y comenzamos a hacer lo contrario a los designios del Señor. Entonces ponemos nuestra respuesta ahí. Pecado es infracción de la ley. Vamos al la siguiente pregunta. En los últimos días, ¿la ley de Dios sería observada por sus seguidores? ¿Qué dice la Biblia? En los últimos días, ¿la ley de Dios sería o será observada por los seguidores del Señor? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos en este texto bíblico? ¿Quiénes son los santos? Son los siervos del Señor de los últimos tiempos, que siguen al Señor y se preparan para el encuentro del Señor. ¿Qué harán ellos? ¿Cómo se los identificará? Ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús o la fe de Jesús. Así que estemos atentos a los mandamientos de la ley de Dios. Es una característica de la iglesia verdadera, de los que sirven al Señor, de los que siguen al Señor, de los que se preparan para su venida. Así que estamos llamados a guardar los mandamientos de la ley de Dios. Vamos a la última pregunta ya para terminar. Si conocemos la ley, ¿qué debemos hacer? Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice el predicador, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, si conocemos la ley de Dios, ¿qué debemos hacer? Díganlo todo y escríbanlo en el chat. Y respondan también en su curso. Si conocemos la ley, ¿qué debemos hacer? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esta es la ley de Dios. Este es el consejo bíblico. Por favor, abre tu corazón. Acepta los mandamientos de la ley de Dios. Teme al Señor y recuerda que Él te ama. Y si tú le amas, guarda sus mandamientos.
porque en el día del juicio que vendrá, Él pesará nuestros hechos. Nosotros podremos decir, Señor, yo te amaba, yo te amo. Y el Señor nos va a preguntar, ¿guardaste mis mandamientos? Que nuestra respuesta sea sí. Ahora vamos a tomar nuestra decisión. Fíjate, hoy nosotros debemos entregar nuestro corazón al Señor y decidir guardar sus mandamientos, preparándonos para el reino de los cielos. Lee conmigo esta decisión allí. Deseo preparar a mis hijos para este mundo y para la eternidad, para la vida eterna. Procuraré enseñarles la palabra de Dios diariamente y personalmente deseo cumplir la ley de Dios en mi vida. ¿Quieres tú tomar esta decisión? Levanta tu mano allí donde estás y di, yo decido preparar a mis hijos para esta vida y para la eternidad. Enseñarles la palabra de Dios todos los días. Y deseo cumplir la ley de Dios en mi vida. Porque mi amor por Dios está primero. Si esa es tu decisión, ahora vamos a orar. Ora conmigo. Amantísimo Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio de ser padres y de criar a nuestros hijos. Muchas veces nos equivocamos y no sabemos qué hacer. Pero tú has dejado instrucciones claras en tu palabra. Y gracias por darnos la orientación hoy. Ayúdanos a poder aprenderlo y ponerlo en práctica. Danos sabiduría, entendimiento. Corrige nuestros errores. Que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras emociones, de nuestra vida, para poder buscar sabiduría y actuar conforme a tu voluntad en la crianza de nuestros hijos. Asimismo, Señor, queremos agradecerte por el amor grande que nos muestras. Y nosotros queremos formar parte de tu pueblo, parte de tu iglesia. Y prepararnos para encontrarnos contigo cuando vengas, porque queremos formar parte de tu pueblo redimido. Y gracias por instruirnos hoy que nuestra preparación debe ser una respuesta de amor al guardar los mandamientos de tu ley. Por favor, sella tu ley en nuestros corazones y ayúdanos con tu bendición, porque hoy hemos decidido guardar tus mandamientos y poder dejar en alto las instrucciones que nos has dado. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes y nos dirijas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Ahí en la lección hay una cita para poder reflexionar y los esperamos mañana para estudiar juntos el siguiente tema, el tiempo de la familia. Que Dios